el partido en vivo y en directo, mientras se está ejecutando. ¿Ya? Entonces, en esta modalidad se graban las modificaciones en el archivo log y en la base de datos mientras la transacción está activa. Entonces, cuando una transacción escribe, aquí está. Cuando la transacción inicia, escribimos en el archivo log TI start. Cuando la transacción escribimos en el log TI X, el antiguo valor, el nuevo valor. Y inmediatamente lo hacemos en la base de datos. Entonces, a diferencia de la anterior modalidad, aquí modificamos la base de datos de inmediato. Escribimos en el log, escribimos en la base de datos. Y cuando la transacción termina, escribimos en el archivo log TI commit. Fíjense que en esta modalidad ya no tenemos el registro TI precommit porque no hay ese caso, porque como estamos modificando la base de datos de inmediato, si la transacción termina, ya todo está consolidado en la base de datos, entonces en esta modalidad ya no hay un registro TI precommit. ¿Qué ocurre? A ver, veamos un ejemplo de cómo sería nuestro archivo log. A ver, vean, ¿qué pasa con la transacción amarilla que es T1? Hay que hacer algo con esa transacción. Si ha habido una falla, ocurre una falla y tenemos este archivo log. ¿Qué tenemos que hacer con la transacción T1? A ver, a la cuenta de 3 escriban todos en el chat para que no me deprima, porque aquí nadie me contesta. ¿Dónde están mis? 1, 2, 3, manden. ¿Qué hay que hacer con T1? Nada, ¿no es cierto? No hay que hacer nada con T1 porque es una transacción que terminó, tiene T1 con commit, por tanto todo lo que tenía que escribir lo hizo, terminó y todos los cambios están en la base de datos. Entonces con esa transacción no hay que hacer nada. ¿Qué tendríamos que hacer con la transacción T2, que es la verde? Nada, porque también terminó. ¿Qué tendríamos que hacer con la transacción T3, que es la celeste? Esta transacción la tendríamos... ¿Sí? Dale. No, tendremos que deshacer, dicen, porque así no se guardaron los cambios. Muy bien. Tendríamos que deshacer porque esta transacción no terminó, pero hizo los cambios en la base de datos. En este momento, cuando volvemos, el estado de la base de datos es este. Y es un estado inconsistente porque tiene estos valores que ha dejado una transacción que no ha terminado. Es el estado intermedio de una transacción. Entonces hay que deshacer la transacción T3. ¿Cómo tenemos que deshacer? Tenemos que buscar todos los registros de esa transacción y volver al antiguo valor. Entonces, por eso es que U se vuelve 4 y B se vuelve 5 después de la recuperación. Entonces, el proceso de recuperación básicamente consiste en identificar qué transacciones tendríamos que deshacer y hacer el proceso de deshacer, que sería cambiar cada una de las áreas que han modificado estas transacciones al antiguo valor. Fíjense que en esta modalidad la operación de rehacer no es necesaria, solamente deshacemos a diferencia de la anterior modalidad. Entonces el algoritmo a grosso modo sería, rehacer no se aplica en esta modalidad, solamente tenemos que deshacer. ¿Cómo deshacemos? Colocando las áreas al antiguo valor, pero ¿qué áreas? Áreas que pertenecen a transacciones que han empezado, o sea, que tienen el TI start en el archivo log, pero no tienen el commit en el archivo log, ¿no? Que sería el caso de la transacción celeste. Es una transacción que ha empezado, pero no tiene el commit, entonces esa es la transacción que hay que deshacer. El algoritmo detallado sería el siguiente. Sea n
No me deja. Ya. Sea n, entonces, la cantidad de registros. Ahí está. Sea n la cantidad de registros del archivo log. Vamos a identificar las transacciones a deshacer en este caso. No tenemos que rehacer nada. ¿Cómo sabemos cuáles son las que hay que deshacer? Tenemos que recorrer todo el archivo log de principio a fin. Si nos encontramos con un TI start, esta transacción TI es una candidata a deshacerse, porque ha iniciado. Basta que haya iniciado para que sea candidata, entonces la añadimos a nuestra lista de transacciones a deshacer, porque es una transacción que ha iniciado. Si más adelante nos encontramos con un commit, TI commit, quiere decir que esa transacción ha terminado y no la tendríamos que deshacer. Entonces la quitamos de nuestra lista de transacciones a deshacer, ¿no? La sacamos. Entonces, cuando llegamos aquí, cuando salimos del ciclo, en transacciones a deshacer van a quedar las transacciones que tenían el start, pero no tienen el commit, como es el caso de la celeste que vimos acá, ¿no? La celeste tiene el start, pero no tiene el commit. Una vez que hacemos esto, empezamos a deshacer. Pero para deshacer, partimos del final del archivo log. Entonces, si este es mi archivo log, tenemos que ir de aquí para arriba, deshaciendo todo lo que hubiera hecho esta transacción. Entonces, o estas transacciones, podrían ser varias, ¿no? Mientras tengamos transacciones a deshacer, estamos partiendo del final y buscamos registros que tengan esta forma y que correspondan a transacciones que están en la lista de transacciones a deshacer. Si es el caso, escribimos en la base de datos el antiguo valor que estamos deshaciendo. Si nos encontramos con el TI start, quiere decir que ya hemos terminado de deshacer esta transacción, siempre y cuando esa transacción esté en la lista de transacciones a deshacer. Si es así, entonces la quitamos de nuestra lista de transacciones a deshacer porque ya terminamos de deshacerla. Y escribimos al final del archivo log TI rollback. Fin sí, y hacemos i igual i menos 1. Eso sería, no sé si tienen alguna pregunta de esta modalidad. Ya. Ahora vamos a ver otra modalidad, que es la modalidad de la técnica, podríamos llamar modalidad 3, pero en realidad es la técnica de checkpoints, que es la que utilizan más los gestores de bases de datos. De hecho, SQL Server utiliza, entre otras, esta técnica. Entonces, la técnica de checkpoints, en esta técnica de checkpoints, nosotros no modificamos la base de datos ni de inmediato ni en diferido. Modificamos la base de datos cada cierto tiempo. Entonces, ya. Entonces, lo que nosotros hacemos es, cuando una transacción inicia, creamos el de la transacción empezó, ¿no? Como siempre, o sea, vamos haciendo todo, pero no cuando la transacción termina, simplemente hacemos T1 commit, digamos. No escribimos en la base de datos ni nada, solo escribimos en el archivo log. Pero cada cierto tiempo, cada que pasó un X tiempo, nosotros hacemos todos los cambios que hubieran hecho estas transacciones, las llevamos a la base de datos. Y guardamos acá un registro que se llama checkpoints. Checkpoint. Entonces, este registro indica que todo lo que se hizo antes ya está en la base de datos, pero todo lo que se hizo después no está en la base de datos, solo en el archivo log. Bueno, obviamente todo este es el archivo log, ¿no?
Este es el archivo log. Entonces, hasta el checkpoint ya se guardó en la base de datos y del checkpoint para adelante no se guardó en la base de datos. Esa es la idea en esta técnica. Entonces, modificamos la base de datos cada cierto tiempo. Grabamos las modificaciones en log y postergamos las escrituras en la base de datos hasta el checkpoint. Cada vez que se hacen las modificaciones en la base de datos se crea un registro checkpoint, que es lo que les acabo de mostrar, ¿no? Entonces yo voy a tener un archivo log como este. Fíjense, yo tengo aquí el checkpoint. Aquí tengo mi checkpoint. Yo sé que todo esto ya está en la base de datos. Y de aquí para adelante no está en la base de datos. Fíjense que voy a tener transacciones como la amarilla, no, como la blanca, T1, que ha empezado antes del checkpoint y ha terminado antes del checkpoint. Pero todo lo que ha escrito esta transacción está en la base de datos. Sí, porque está después, porque está antes del checkpoint. Entonces, con esta transacción T1 no tendría que hacer nada, porque todo ya lo ha modificado en la base de datos. Vamos a tener transacciones como la celeste, esta transacción T3 que es la celeste. Fíjense qué ha pasado con esta transacción. ¿Qué ha pasado? Ha terminado. No se guarda. Sí, Terminado, pero no se guarda en la base de datos porque está después del checkpoint. exacto, muy bien. Ha terminado, pero todos los cambios que ha hecho no están en la base de datos. Ahorita la base de datos está con E9 y F1. Entonces, esta transacción la tengo que rehacer enterita. O sea, en otras palabras, tengo que ir a escribir a la base de datos E10 y F2, ¿no? Y así, tengo que ver qué transacciones hay que deshacer, qué transacciones hay que rehacer. En esta modalidad voy a requerir las dos operaciones. Entonces, fíjense, nos vamos a hacer una gráfica aquí. Si digamos, este es el tiempo de atención del procesador, yo puedo tener, digamos aquí vamos a tener el checkpoint. Voy a poner CP de checkpoint. Entonces, yo puedo tener transacciones que han empezado antes y han terminado antes del checkpoint. Puedo tener transacciones que han empezado, a ver, vamos a poner aquí la falla. Corte de energía, lo que fuera. Vamos a tener transacciones que han empezado antes y han terminado después del checkpoint. Vamos a tener transacciones que han empezado antes y han sido interrumpidas por la falla, o sea que estas transacciones deberían haber continuado. Transacciones que han empezado después del checkpoint y han terminado antes de la falla, y transacciones que han empezado después del checkpoint y han terminado, han sido interrumpidas por la falla. Sabemos que, voy a darme un poco de espacio aquí. Ya, entonces este es el checkpoint, esta es la falla. Sabemos que, esto quería mover, ya. Perfecto, entonces sabemos que todo esto está en la base de datos, pero esto, la parte de después del checkpoint no está en la base de datos. Y sabemos que todo esto, todo, está en el archivo log. Pero en la base de datos solamente está la parte verde, ¿no?
lo de la derecha del checkpoint ya no está guardado en la base de datos. Estas son todas las posibles situaciones que podríamos encontrar en las transacciones. Las vamos a bautizar a las transacciones T1, T2, T3, T4 y T5. ¿Qué tendríamos que hacer con la transacción T1? A ver, van a votar 1, nada. 2, rehacer. 3, deshacer. En el Meet, a la cuenta de 3, van a escribir o 1, o 2, o 3, para cada, cuando yo les pida. De la transacción T1, con la transacción T1, ¿qué tendríamos que hacer? A la cuenta de 3 van a escribir en el Meet 1, 2, 3. Manda. Muy bien. Nada. Nada porque es una transacción que ha terminado y todos los cambios que ha hecho ya están en la base de datos. Entonces está muy bien, con T1 no hay que hacer nada. ¿Qué tendríamos que hacer con la transacción T2? A la cuenta de 3 van a escribir. 1, 2, 3. Escriban. Eso, muy bien. A ver, los que están aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Rehacer. Pero no tenemos que rehacer todo. Tenemos que rehacer qué partecita. Exacto, esto, ¿no? Tendríamos que rehacer esta parte. Solo lo que todavía no he escrito en la base de datos. Entonces, una transacción que ha logrado terminar, pero los cambios, no todos los cambios que ha hecho están en la base de datos. Entonces, tenemos que rehacer lo que le falta, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer con T3? Deshacer, muy bien, porque ha sido interrumpida por la falla. Pero ¿qué parte tenemos que deshacer? Solamente lo que está antes del checkpoint. Esta parte, ¿no es cierto? Porque en realidad esta transacción no ha logrado terminar, pero ha hecho cambios en la base de datos. ¿Por qué ha hecho cambios en la base de datos? Porque tenemos un checkpoint que está cortando a esa transacción, ¿no es cierto? Entonces, esa transacción al momento del checkpoint estaba activa, es decir, había iniciado. Por tanto, ha hecho cambios en la base de datos, pero al ser interrumpida tenemos que deshacer, tenemos que volver esa transacción a su estado inicial. ¿Qué tendríamos que hacer con la transacción T4? ¿Ah? Rehacerla entera, porque es una transacción que ha terminado, pero los cambios que ha hecho no están en la base de datos, porque está después del checkpoint, ¿no? Ha iniciado después del checkpoint. ¿Qué tendríamos que hacer con la transacción T5? Supuestamente tendríamos que deshacer, pero si se fijan, esta transacción T5 no ha hecho nada en la base de datos. Todos los cambios que ha hecho T5 no están en la base de datos. Entonces, con esta transacción no tenemos que hacer nada, porque no grabó nada en la base de datos. Entonces, básicamente, ese es el algoritmo. Fíjense, encontraremos el patrón. Tenemos que rehacer transacciones que tienen el commit, ¿dónde? Antes de la falla. Por supuesto, todo lo que está en el archivo log es antes de la falla. Pero, ¿dónde está el commit? Después del checkpoint. Después del checkpoint. Entonces, tenemos que recorrer
del checkpoint adelante, buscar transacciones que tienen commit después del checkpoint. Esas transacciones tenemos que rehacer. Pero ¿qué partes tenemos que rehacer? Lo que está del checkpoint adelante, no lo que está antes, ¿no? ¿Y cómo identificamos transacciones a deshacer? Todas van a ser estas, como la T3. Son transacciones que han empezado antes del checkpoint, pero no han terminado. No tienen el commit en ninguna parte del archivo log, ni antes ni después. ¿Sí? Entonces, identificamos transacciones a deshacer, que son aquellas que tienen el start, pero no tienen commit en el archivo log. Y las que hay que rehacer son transacciones que tienen commit después del checkpoint. Básicamente ese es el algoritmo de recuperación en esta modalidad. Entonces veamos si se entiende lo que está acá. Ya habíamos visto. Esto es lo que hemos hecho en vivo, ¿no? Entonces tenemos que, este celeste es el checkpoint, y ya sabemos que todo lo que está antes se escribió en la base de datos, y lo que está después no se escribió en la base de datos, pero todo se escribió en el archivo log. Si ha habido una falla, la falla está aquí, porque mi archivo log es ese, ¿no? Entonces, rehacemos transacciones que tienen commit después del checkpoint y deshacemos transacciones que tienen start antes del checkpoint, pero no tienen commit. Fíjense que nuestro archivo log va a tener un registro checkpoint, que aquí lo he pintado de celeste, ese es el registro importante, y vamos a tener registros antes del checkpoint y registros después del checkpoint. A esta parte le vamos a llamar CP- en el algoritmo, para que nos sea más fácil. Y a esta parte CP+, que es lo que está después del checkpoint. ¿Cuántos registros? Bueno, antes, ya, esto ya hemos visto. Ante una falla pueden darse los siguientes casos, que son estos que hemos visto. Son todos los posibles casos que se pueden dar, ¿no? Transacciones que empiezan antes del checkpoint y terminan antes, transacciones que empiezan antes del checkpoint y terminan después del checkpoint, transacciones que empiezan antes y no terminan, son interrumpidas por la falla, transacciones que empiezan después del checkpoint y terminan antes de la falla, y transacciones que empiezan después del checkpoint y no terminan, ¿no? Entonces tenemos que rehacer transacciones que están después del checkpoint, que tienen el commit después del checkpoint, y deshacer transacciones que no han terminado, pero han empezado antes del checkpoint. Solo deshacemos la parte que está achurada, ¿no? Con rojo y con verde respectivamente. Entonces, ante una falla tenemos que buscar en el archivo log qué tenemos que rehacer y qué deshacer. Rehacemos, entonces, vamos a rehacer colocando el ítem en el nuevo valor. ¿Qué transacciones? Aquellas transacciones que tienen el commit en el CP+. Entonces, todos los registros que pertenezcan a transacciones que tienen el commit después del CP+, se rehacen. Y deshacemos escribiendo el ítem en el antiguo valor de aquellas transacciones que tienen de aquellos registros que están en el CP-, perdón, que corresponden a transacciones que tienen un start en el CP-, pero que no tienen un commit en todo el archivo log, ¿no? Básicamente es lo que habíamos visto visualmente, que quizás acá se entiende menos que cuando vemos visual. Eso sería. Entonces, ahora quiero que ustedes hagan el algoritmo, suponiendo que solo tenemos un checkpoint. Hagan este algoritmo detallado
de esta técnica, ¿no? O sea, aquí les he puesto el algoritmo a grosso modo. Ahora quiero que ustedes hagan el algoritmo detallado como habíamos hecho en las anteriores técnicas, ¿ya? Yo mientras tanto voy a ir a firmar y voy a silenciarme, chicos, del Meet para que no, bueno, lo dejaré así, así escuchan lo que entra. Ya, eso es, aquí vamos a quedar con el grupo uno, pero obviamente vayan haciendo eso. No, en realidad hay 15 minutitos. Yo creo que vuelvo, en 5 minutos voy y vuelvo, para que me pregunten sus dudas, ¿ya? Entonces, eso sí voy a dejar de grabar. Listo, les pongo el algoritmo por si acaso y vuelvo enseguida.
Entonces quedamos aquí con el grupo uno. Yo me voy a quedar en la reunión, en el Meet, pero es para el grupo 2. Bueno, si quieren ver otra vez la clase, no hay problema.
Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, que vengan a pasar, les pasa que traigan su carnet, Ya. que por eso de lo que sí, que sí tienen que traer y algunos días son seguidos, ¿no? Que no traen. Ah, bueno, por eso voy a pasar. Ah, ya, les voy a decir. Es, Ya, obligatorio carnet, sí. entonces. Ya, gracias.